Ya está compartido el link. Son las aplicaciones, ¿no? Y luego claramente muchos de los conceptos. Pero bueno, no sé. Y esa muy discriminada. Bien, bueno, buenos días a todos. A nombre del programa de sustentabilidad, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la Coordinación de Ciencia Social, el Centro de Formación Humanista y el Centro de Cultura de León, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos aquí para la presentación de este libro que vamos a hablar el día de hoy, Agua, Conflicto y Poder. Este libro es parte del proyecto número 32-1377 de los Programas Nacionales Estratégicos, los PRONACES, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Se agradece la presencia de quienes acompañan en el auditorio especial, a quienes están en el panel, al doctor Alex Caldera, al doctor Otto Partido, la maestra Loreto Soto y la doctora Cindy McCall. También agradecemos la presencia virtual del maestro Martín Fernando Luna Arellano, coordinador de la Red de Homólogos de Medio Ambiente y Sustentabilidad de AUSJAL, quien nos acompaña a distancia y nos dará un mensaje inicial. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta jornada de la semana Laudato Si de AUSJAL, la Asociación de Universidades confiada a la Compañía de Jesús en América Latina. Soy Martín Luna, coordinador de la Red de AUSJAL de Ambiente y Sustentabilidad. Una vez al año, las universidades de AUSJAL celebramos esta semana Laudato Si para compartir qué hacemos en nuestras instituciones a través de acciones concretas para hacer realidad los 6 objetivos de la encíclica Laudato Si, que son el clamor por la tierra, el clamor de los pobres, promover una economía ecológica, adoptar estilos de vida sostenibles, promover la educación ecológica, promover una espiritualidad ecológica y fomentar la resiliencia y el empoderamiento comunitario. Estos objetivos buscan guiar a individuos, comunidades e instituciones hacia una conversión ecológica integral. Muchas gracias a la Universidad Ibero León por invitarnos a participar en este evento y doy la palabra al profesor Yeshua Israel González Silva. Muchas gracias. Al mencionar que este evento pertenece a las actividades que hemos tenido a lo largo de toda esta semana, dentro de esta semana de la natación. Para iniciar con nuestros comentarios de este libro, quisiera dar la bienvenida al doctor Alex Ricardo Caldera Ortega. Él es doctor en investigación en ciencias sociales, mención en ciencia política por la Flaxo, maestro en administración y políticas públicas por el Colegio de San Luis y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha desarrollado su trabajo académico y de investigación en el área de ciencia política, particularmente en políticas públicas, más específicamente en gestión ambiental y del agua. Se desempeña como profesor investigador del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro de la International Public Policy Association. Muchas gracias, doctor Alex Caldera, por estar ya con nosotros y para los comentarios. Gracias, Yeshua. No, es un honor estar aquí en la Universidad Iberoamericana, pues obviamente todo el prestigio, no solo académico, sino el compromiso social que tiene la universidad, y en ese sentido, pues, de verdad es un honor. Y sobre todo para presentar este libro que se llama Agua, Conflicto y Poder, Afectaciones y Resistencias frente a la presa de Zapotillo, coordinado por Pizzi Gómez, Miguel Frey Mistán, Agustino Gómez. Como ya se comentó, es un libro que surge del contexto del proyecto de Comunas Agua,
que tiene que ver precisamente con las afectaciones, con las repercusiones en torno a la presa Zapotillo. Bueno, en términos de contextualizar un poco mi presentación y los comentarios que tengo sobre la obra, les diré primero cuál fue mi acercamiento con este tema y obviamente, sobre todo, debo decir, mi acercamiento y la fortuna que tengo de conocer a varios de los autores de esta obra. Bueno, el primer acercamiento con el tema, bueno, como ya se dio mi currículum, yo soy de la vecina República de Aguascalientes. Y bueno, eventualmente yo decidí estudiar mi doctorado en México y yo venía trabajando agua y cosas de la vida, obviamente siendo Aguascalientes, con cierta realidad político-institucional y sobre todo de gestión del agua, pues saben, es de las primeras ciudades que privatizó el servicio de agua potable en el país. Pues eso me marcó de alguna manera y de hecho fue el objeto de estudio que yo hice desde mi primer posgrado en maestría. Pero bueno, estando en el doctorado, yo quería seguir estudiando el tema y pues obviamente, sobre todo ya desde el punto de vista territorial, los conflictos, etcétera, pues se perfilaba estudiar la gestión del agua en un nivel no solo del agua urbana, sino a nivel de la interacción entre usos, de los conflictos en relación a ellos. Y particularmente Aguascalientes se marcaba como una instancia, por lo menos en la literatura lo marcaba, como el niño bien portado, es decir, siempre hace lo que la federación le indica, ¿no? Entre ellos la privatización, ¿no? En términos de las políticas de la Comisión Nacional del Agua, etc. Entonces, pues obviamente el caso de Aguascalientes me salía como, por ser de ahí, claro, pero sí, sobre todo en esta justificación de la idea, pues, de reflejar un diseño institucional de política pública, que es lo que trabajo, muy relacionado. Y inmediatamente también en contrapartida, un caso importante resaltaba ser Guanajuato, porque precisamente estaba generando un conjunto de diseños institucionales alternativos y de alguna manera que también generaban conflicto con la federación. En este caso me refiero a todo el diseño institucional que hace con respecto a sus instituciones de gestión del agua, que muchos conocen como son los consejos técnicos de agua, los COTAS, que es una forma de gestionar los acuíferos, particularmente para el caso de que los contemos las aguas nacionales, pero que Guanajuato, desde los primeros años 2000, inclusive un poco antes, empezó a proponer un modelo alternativo en todo el país. Entonces, entre eso me justificaba entender el caso de Guanajuato. Y dado las características de una ciudad que obviamente demanda mucha agua, y obviamente en conflicto con un uso principal que es el agropecuario, pues resultaba muy natural compararlo pues con un caso similar en ese sentido, como puede ser precisamente León, ¿no? Entonces, Aguascalientes y León comparten esa característica, un territorio hidrosocial donde precisamente la gestión del agua está demandada principalmente por un uso agroindustrial, pero que le compite el uso público urbano en términos de ser ciudades pues, arriba de 1 millón de habitantes, y por lo tanto también ese crecimiento poblacional con un pujante crecimiento industrial, ¿no? Entonces, obviamente, naturalmente esa comparación se reflejaba. Casualmente en la vida me tocó vivir en el papel. Cosas de la vida, pues de la plaza acá, me tocó vivir aquí en León, en la plaza Universidad de Guanajuato. Pero bueno, yo trabajé en esos dos casos y en mi tesis toco marginalmente, porque la tesis la escribí entre 2006 y 2008, no más bien, de 2006 y 2009. Y pues, mucho, como se platica en el libro, es del momento primero de gestación, ¿no? Estaba ahí, ya había las primeras movilizaciones, ¿no? Todos los asegurados, y obviamente estaba reflejado ahí, ¿no? El acercamiento, inclusive, de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, estaba reflejado ahí. Pero mi caso era más bien el cómo se gestionaba, y obviamente de una posición abiertamente, preferentemente sobre las prácticas de gestión de la demanda y no tanto de la oferta, pues de qué manera, cómo fortalecer las instituciones que permitían ponernos de acuerdo en el territorio para ajustarnos al agua que tenemos. Esa es la noticia. Pero bueno, ese fue mi primer acercamiento con el tema. El segundo, pues fue precisamente Stanley Flaxo, que mi tesis la dirigiera María Luisa Torregrosa,
obviamente muy cercana a Esteban Castro, directora de él, ¿no? Estando en Guate, en Newcastle, y fundar Waterloo, ¿no? Waterloo. En ese sentido, pues fue mi acercamiento. Mi primera participación en la red Waterloo fue precisamente exponiendo los casos de Aguascalientes y Guanajuato en el primer congreso de Sao Paulo de Waterloo, en 2010. Y ahí precisamente Esteban me invita a presentar mi presentación con un capítulo que es un libro que se llama sobre el derecho humano al agua en América Latina, ¿no? Entonces ahí conocí a varios hermanos de esa red, entre ellos a May Gómez, a Cindy eventualmente, que fue una de las ganadoras del premio Waterloo con su tesis, por en su libro. Bueno, conocer además que coincidimos en la reunión de Waterloo de Guadalajara de 2016 en el ITESO, organizó mucho y Mario López, y pues bueno, tener unas convivencias, historias como... Desde acá de Guanajuato, pues obviamente mi labor en la Universidad de Guanajuato y trabajando con Daniel Tagle, nos ha acercado mucho, por ejemplo, con Gustavo Lozano, con sociales, y trabajar precisamente en habitación de ellos. En una reunión, tuve la fortuna de estar en 2019 en estas reuniones en el INDEC, junto con los representantes del movimiento de Salvador Tomaca, con respecto a las reuniones que se tenían primero con Toledo como secretario de Medio Ambiente y posteriormente la reunión que se narra en el libro, ya el gobierno de Salvador, que deriva precisamente del plan de justicia que todos conocemos. La decisión, obviamente, que particularmente pues decide que va a la presa, pero obviamente a una fortuna de las ventanas famosas, los 40 metros, que van a hacer alcance para Guadalajara, y que sabíamos de alguna manera que era imposible. La oposición era hacer conciencia internamente desde León que el proyecto Zapotillo nunca fue viable. Nunca va a ser viable un trasvase de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que por eso me da mucho gusto presentar el libro por todas estas coincidencias, ¿no? Obviamente, bueno, hablando ya particularmente con respecto al libro, yo lo categorizaría a este libro como una memoria, ese libro blanco, pues como un especialista, una memoria de la perspectiva de la resistencia parte de los pueblos afectados, en este caso Purín, Acacinco y Pimplejo. Obviamente es una visión académica, pero con un profundo compromiso social con los afectados, un intento de contribuir a la reparación del daño generando memoria. En este caso, en un testigo como puede ser a través de un libro de esta naturaleza. Obviamente abre el libro con un prólogo de Pedro Rojo, que es el redactor especial para el derecho humano al agua, que también tiene ahí una línea muy cercana con esta historia que muy personal de Waterloo. El Pedro Rojo llega después que estuvo Leo Heller, muy cercano a la de Waterloo. Y bueno, Pedro Rojo también uno de los líderes muy visibles del movimiento Nueva Cultura del Agua en España. Ha sido muy cercano al movimiento, entonces muy importante ese prólogo. Son 8 capítulos, los autores aquí y autoras presentes, y muy interesante al último como epílogo una entrevista a Claudia Gómez León, que es abogada, defensora de pueblos de defensa ante proyectos de este tipo, y que para el caso del Zapotillo tiene una presencia muy importante y que recientemente ha sido nombrado por el gobierno federal como encargado del seguimiento del plan justicia, ¿no? Para la acción integral de los daños ocasionados como tal. No voy a hacer un resumen de todos los capítulos, aunque sí lo hice. No quiero detenerme en un resumen de cada uno, por resaltar algunas cosas que son muy interesantes y que bueno, a mí me llaman mucho la atención. De entrada, obviamente, el capítulo 1 de Anaí y Néstor, sobre un poco narrar, ¿no? A grandes pasos y una bola de pájaro, todo lo que pasó con la fuente, con el tema.
pero obviamente los antecedentes son muy importantes de todo lo que significa los proyectos que antecedieron para llevar agua a Guadalajara, obviamente cómo se da los diferentes momentos clave para el caso de la presa Zapotillo, y obviamente su ampliación, todos los vaivenes, todas las estrategias legales y de movilización, muy interesante. Y obviamente lo que significó la coyuntura precisamente a partir de 2018, que con el gobierno de los exploradores significó pues la decisión. Y muy interesante pues porque obviamente la literatura, que tiene que ver mucho con el segundo capítulo, que se hace una versión de la literatura hecha por Faustino y por mí también, es esta idea de primero ver un conflicto, como lo llamaría otro colega, buen amigo, también aquí de León, Pacheco Vega, de conflicto intratable, muy difícil de salir de él, a un conflicto tratable. La línea pues es una solución de tipo política, hay que decirlo, ¿no? De alguna manera se le atribuye a la voluntad política. Sí estoy de acuerdo que siempre, yo soy de la idea que en política siempre hace falta más que la voluntad política. Se requieren más cosas, ¿no? Sobre todo instituciones y compromisos formalizados, ¿no? Que las certidumbres están, ¿no? Porque nosotros lo platicábamos y pues Guanajuato sigue teniendo en papel derechos, ¿no? Y eso genera todavía más incertidumbre para la zona, por decirlo así, ¿no? Y bueno, el siguiente capítulo de televisión pues muy interesante, obviamente muy académico sobre la parte esta de la versión de la literatura. El de Alberto Leyer, un buen amigo del Colegio de Jalisco, pues una perspectiva de la cual yo estoy muy cercano pues a su perspectiva de cómo se acerca a él. De hecho, yo utilizo muy seguidamente el caso del Zapotillo cuando explico en mis clases el tema de la toma de decisiones y la relación entre decisión técnica y decisión política. Es un ejemplo que desde hace varios años he utilizado y él lo hace muy bien explicando con varias herramientas y para la docencia me va a servir mucho ese texto. Es esto que ya venía haciendo. El texto de María Suey, de Guillermo Navarro, que pues Guillermo que también lo conozco, somos contemporáneos en el Colegio de San Luis, estudió Historia y Política Pública, todo con muy, muy buen amigo Guillermo. El de Luchas y Esperanzas en el Zapotillo, una caracterización importante en esta idea del Estado como actor central de una acción extractiva, obviamente en tiempos neoliberales, pero que bueno, de alguna manera ahí es muy interesante el tema del derecho a existir de los pueblos, ¿no? Entonces ese concepto es interesante. Luego el caso de Javier, Ulises y Faustino, la ambivalencia constitucional, este artículo me gustó mucho, sobre todo por la discusión que hace con respecto, no solo a la idea de ambivalencia en el marco jurídico, sino que por un lado, el concepto de derecho humano al agua puede ser utilizado, obviamente, para un trasvase y obviamente estar pisotear, pues, de alguna manera, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a los pueblos a existir, ya hablaba el artículo muy interesante, pero me gustó mucho el marco de análisis del tema de conflictos socioambientales con este enfoque de derechos, la vida en el centro de la sostenibilidad, el principio democrático. La verdad es que me gustó mucho esa literatura que nos sugiere los autores. Luego, en el capítulo de Loreto y de Carlos también trata, un amigo bastante conocido, se concentra en el tema de Acacico, donde obviamente se resulta como un pueblo fundamentalmente agraviado, amenazado constantemente por la violencia institucional y también en ese sentido muy interesante el planteamiento. Los testimonios son desgarradores ahí, ¿no? Que quería leerles, pero ya tengo un poquito tiempo, pero efectivamente cómo la afectación va obviamente en la parte intangible, ¿no? Que se queda ahí en la memoria de los pueblos, de las familias, de las personas, con nombre y apellido, dolor, etcétera, que es irreparable. Entonces, por eso es interesante esencial. El de flujos de materiales de Darcy y José Ramón Carmona es muy interesante porque es una perspectiva, la verdad es que yo nunca la había leído, la parte de extractivismo desde la parte de los materiales que se utilizan para construir la presa,
y los pueblos estos nos dieron a mover los pueblos. Muy interesante, una visión pues muy novedosa. El texto de Cindy y Brenda, Sofía, sobre la parte del territorio social. Es una perspectiva también que me interesa mucho. La verdad es que yo soy de Aguascalientes, soy una persona que conozco muy bien los altos de Jalisco Norte, Sur, a la vida, me he movido porque conozco bien todos esos pueblos. La dinámica precisamente de demanda de agua por la parte, sobre todo de la industria alimentaria muy fuerte en el país, que de hecho es la que explica mucho precisamente de no solo la dinámica urbana que muchas veces vamos con esa pinta, sino el agua que está demandada por esos grandes industriales. Lo que nos esté mal, pero cosa es que es un elemento importante en términos de entender el conflicto socio-hidrológico en este territorio, ¿no? Y bueno, tengo ya tiempo para cerrar. De la entrevista que hoy vamos a ver, muy interesante. Resalto el tema pues de lo difícil, las dificultades, los retos de la implementación, sobre todo con un estilo de gobierno precisamente que bueno, muchos desde la administración pública es muy cuestionado, que el gobierno de Manuel López Obrador, de, por ejemplo, dejar todo en el papel de las secretarías, ¿no? Esa parte muy básica tiene sus bondades por la parte de descentralización de decisiones, pero sus dificultades en términos de coordinar acciones precisamente transversales, coordinadas, donde obviamente, por ejemplo, instrumentos como el de INOMIS se amplían, ¿no? Es muy interesante ese planteamiento que hoy está. Y nada más diré para el caso de la visión desde León, Guanajuato, que solamente nos deja el reto de encontrar soluciones sobre la decisión como tal para nuestra propia crisis de agua, ¿no? Obviamente esa dimensión política por un lado está, donde obviamente la decisión debe ser tomada no solo por las élites económicas y políticas, porque de alguna manera ellos siguen persistiendo en una solución de incremento de la oferta. Está una posible empresa que venga también de Río Verde, o el tema del plan B o plan C, que es verse agua de la empresa Solís, que es otro trasvase, es otro tema, son soluciones del mismo sentido, que obviamente habría que cambiar. Entonces nos interpela una solución diferente en todos los sentidos, es la oportunidad para encontrar soluciones sostenibles, democráticas, adecuadas para los retos futuros, sobre todo en este cambio de foco, ¿no? Innovador, orientado a la oferta y donde nos mostramos al lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrera, por sus comentarios sobre estos capítulos del libro. Una revisión bastante completa de qué trata y lo que estuvo haciéndose, porque recordemos que es un libro que trata pues, de varios artículos de distintos autores y compila estas experiencias para ver una visión más integral de estas comunidades. Desde ese sentido, pues muchísimas gracias. Y ahora creo que sería muy interesante escuchar el comentario sobre el contenido del doctor Otón Partido Lara. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDLA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino. Fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epiqueia del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Le da su comentario. Bueno, muchas gracias. Creo que la Ibero León hoy está de fiesta por este magnífico libro. Yo ya les dije a las autoras que les voy a pedir un autógrafo también. Termine esta sesión, porque el tema de Zapotillo es estratégico para la República, ¿no? Me parece que es como un microcosmos de la política y de la sociedad en México, ¿no? Porque recordemos que México no es ningún secreto, pues es un país de elefantes blancos, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la refinería de Calderón, el aeropuerto de Texcoco, y bueno, lo que se iba a cometer, que era una atrocidad, que era la inundación de 3 pueblos, que finalmente llevó a una negociación política. Entonces, en buena medida creo que el tema del Zapotillo ejemplifica
cómo no se debe hacer política pública, cómo sí se debe hacer participación ciudadana, lucha y resistencia, y cómo también estos son instrumentos buenos para ir ajustando la política pública. Y digamos ya como un final feliz, pues cómo sí se puede hacer política pública con la negociación de los actores sociales, ¿no? Entonces, el libro lo que enfatiza, porque a mí es un tema muy estudiado y es muy rico entrar a hacer una inmersión en el tema del zapotillo, la emergencia de unas redes universitarias que dan instrumentos, elementos realmente científicos, analíticos, sociales de distinto tipo para entender la complejidad de un problema social. Entonces, hay muchas universidades que aportaron en ello. ITESO, desde luego, es una de ellas. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en YouTube algún material que ha hecho ITESO sobre este asunto. Hay también un capítulo de investigadores de ITESO. Entonces, también es un tema estratégico para las universidades del sistema jesuita, ¿no? Se menciona también, digamos que el grado de desastre en política pública tiene que ver incluso con hechos de corrupción de una organización de Naciones Unidas que hizo una consultoría para justificar la realización del proyecto, la participación de una empresa llamada Abengoa, desde luego esta decisión polémica que iba a generar un daño terrible. Entonces, menciona en la presentación que era como la caja de caudales de negocios, pues un tanto oscuros, ¿no? Pero finalmente lo que sí refleja este conflicto es que la participación es imprescindible, ¿no? Dice el relator en la presentación que es muy importante rescatar la dignidad de la gente sencilla frente a la prepotencia del poder, ¿no? Y digamos, dentro de la parte del final feliz o digamos promisorio, para no ser quizá tan ilusos, es la construcción de un plan de justicia que tiene dos ejes importantes que son la restauración de los pueblos y la compensación por los daños causados, ¿no? Además de esta red académica de universidades que es muy importante, brilla el tema del zapotillo por la emergencia o la confluencia de redes ciudadanas, ¿no? Como el movimiento mexicano de afectados por las presas, la red de afectados por la minería y el propio comité que se formó en los pueblos de Temacapulín, Cacico y Palmarejo, ¿no? Hay que enfatizar que este es un problema permanente. Creo que en León deberíamos tener una mucho mayor conciencia pública sobre el desafío ambiental, porque comentábamos ahorita al inicio que en 40 años la ciudad creció 10 veces su tamaño, ¿no? Entonces, las presiones y los desafíos sobre la cuestión hídrica se van a multiplicar y la verdad es que yo no veo que tengamos ni condiciones sociales ni institucionales para afrontar la tormenta que se nos viene, ¿no? Además, recordemos que el 75% del territorio nacional enfrenta una crisis hídrica. Hay un monitoreo reciente que dice que están en condiciones de sequía 1963 de los 2463 municipios, ¿no? Entonces, el estrés hídrico es inminente. Probablemente nosotros no lo veamos, pero sí va a ser mucho más visible para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y creo que también hay que evadir dos cosas. Uno, este dogma neoliberal tan inserto en la política pública de que la sociedad no existe y de que por lo tanto se pueden tomar decisiones autoritariamente sin considerar a las comunidades, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una nueva mirada comunitaria, pero también una mirada sistémica mucho más compleja del desafío ambiental que ya estamos inmersos en él, ¿no? Porque no depende la cosa solo de ahorrar plásticos o de cuestiones pequeñas de consumo o incluso cuestiones de producción, sino más bien de la inviabilidad del capitalismo en las condiciones actuales, ¿no? O sea, sí tiene que haber una mirada completamente diferente a la economía, porque muchas veces yo creo que hay como un engaño en el sentido de pensar que la carencia de agua es responsabilidad de consumidores individuales, cuando el gran porcentaje de los consumidores de agua pues es la industria, la agroindustria, las empresas, y digamos también, por ejemplo, la actividad minera, los hoteles. Está claramente conocido que los hoteles son
de los grandes contribuyentes a la cuestión del cambio climático. Entonces, de repente también creo que con una cuestión hasta formativa hay que ver los informes periódicos de las instancias de Naciones Unidas para ver cómo está el asunto y cómo los países no están cumpliendo con sus compromisos ambientales para evitar llegar al día cero, que en el tema del agua es un asunto contundente, o sea, digamos que la gran amenaza o el gran temor es que haya un día donde no exista de dónde sacar agua, ¿no? Probablemente se ve de una forma mucho más aguda en el Valle de México. Yo recuerdo, rápidamente menciono, que una de las razones que hacían inviable el proyecto de Texcoco, que además, curiosamente, esa investigación la hizo un funcionario calderonista, que era Loeje, pues decía que eso iba a generar una tormenta hídrica de enormes proporciones en todo el Valle de México, porque no habría dónde descargar, por ejemplo, las aguas, ¿no? Y para darle sustentabilidad al subsuelo, lo que hicieron fueron dinamitar todas las zonas, los cerros aledaños al Valle de Texcoco, entonces tronaron la agricultura, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones autoritarias muchas veces tienen efectos nocivos. También por eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención este capítulo del estudio de materiales, de dónde salió el material para construir esta presa, ¿no? Y además veo con mucho optimismo la autoafirmación de las comunidades que además reivindican sus medios productivos, reivindican métodos de convivencia más amables y más regulares, incluida también la agricultura, porque finalmente también todos estos desastres ambientales hay que tomar en cuenta que pueden generar migración forzada hacia otros lugares, ¿no? O sea, evidentemente lo que ocurre es que cuando hay un estrés ambiental excesivo, pues la gente simplemente se muda por distintas condiciones, ¿no? Que también pueden incidir en la falta de trabajo. Entonces, creo que también desde los estudiosos y profesionales de la política pública, siempre tenemos que tener esta mirada social, socioambiental, que probablemente deriva en decisiones muy diferentes a las que a la racionalidad o a la normalidad tecnocrática, ¿no? O sea, evidentemente hay que tejer más fino. Yo aquí tendría una duda nada más para cerrar, porque en alguna parte del libro se dice que el proyecto del Zapotillo tenía 40 años de antigüedad y en otra parte se menciona que en 2005 es cuando se empiezan las obras, ¿no? Y también no descartar el tema del festival de corrupción que fue el peñanetismo con Aristóteles, que además tuvo un final trágico, esa gubernatura, porque muchas veces lo que ocurre con los grandes proyectos de infraestructura es que se hacen enormes boquetes financieros, ¿no? En donde nunca se acaban las obras, pero siempre hay un gasto constante. Entonces no hay ni siquiera una rentabilidad de emprender un proyecto de infraestructura de este tamaño, ¿no? O sea, queda claro a través de esta experiencia que cuando se hacen proyectos de esta envergadura, se tiene que tener como un mapa muy claro de qué es lo que puede pasar, cuáles son los inconvenientes. Entonces, les felicito mucho, qué bueno que están acá y bueno, desde luego será un placer escuchar sus opiniones como autores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Don, por el comentario de este libro. Y pues bueno, ahora estaremos pasando a la opinión de los autores. Aquí con nosotros el día de hoy tenemos en este lugar dos de las autoras, y allá atrás también tenemos, aparte del equipo que estuvo coordinando y participando en este libro. Entonces, darles también la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ahora queremos escucharles a ustedes. Quisiera presentarles a la maestra Loreto Irene Soto Rivas, que ella fue quien nos contactó para hacer este gran evento que tenemos el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Franciscana de México, es maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, TESO, y maestra en Gestión Sustentable del Agua por el Colegio de San Luis.
Ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con los conflictos socioambientales, derechos humanos, derecho al agua y saneamiento, gestión del agua y cambio climático. También ha participado en encuentros de estudiantes de posgrado en temáticas relacionadas con la gestión y administración del agua en México. Es maestra de asignatura de Derechos Sociales en el ITESO y también ha participado como docente en la Ibero León, impartiendo las materias de Derecho Ambiental y Redacción Universitaria. Realizó una estadía de 2 meses en las oficinas del Tribunal Latinoamericano del Agua en San José de Costa Rica en 2019. Muchas gracias por estar con nosotros, Merced Loreto. Hola, muy buenos días. En principio, pues quiero agradecer a los comentaristas por los comentarios y porque la verdad este libro ha tenido una acogida muy placentera, ¿no? Para todas y todos los que colaboramos en él. Pero también quiero agradecer a Yeshua, que desde que le planteé la idea de que pudiéramos presentar aquí el libro, producto de este proyecto de investigación que prácticamente ya tiene 3 años, básicamente, ¿no? Entonces, agradecer la acogida, la disponibilidad y bueno, como les comentó Yeshua, aquí al frente estamos la doctora Cindy y yo, pero nos acompaña la doctora Sujei Tristán, que fue parte de la coordinación del libro. Ella viene de San Luis Potosí y nos acompaña también el maestro Néstor Adán Ortiz, que él escribió junto con la doctora Anaí el primer capítulo y que justo nos da una panorámica general del antecedente y lo que ha implicado y lo que ha significado pues este conflicto de la presencia Putillo. Yo voy a decir algunas cositas muy prácticas y muy sencillas para posteriormente pasarle la voz a la doctora Cindy y que tuviéramos un espacio justo de intercambio, ¿no? Si ustedes, los que están aquí presentes y quienes nos están viendo a través de las redes, ¿no? Que se abre el espacio como preguntas, inquietudes y que pudiéramos ahondar y profundizar un poquito más. Yo algo que me gustaría resaltar, además de lo que ya comentaron y los doctores que me precedieron, resaltar que este libro, bueno, tiene muchísimas bondades, pero creo que una bondad importantísima es justo que tratamos de darle la voz a los actores principalmente afectados, que son las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ¿no? Sí tratamos como a partir de ellos y desde ellos como recuperar justamente cuáles han sido una serie de afectaciones de un conflicto que duró casi 2 décadas, ¿no? 18 años prácticamente. Y bueno, eso nos parece o nos pareció como equipo de investigación pues muy importante porque al final del día pareciera que estas comunidades que fueron las que sufrieron continuamente y sistemáticamente toda una serie de violaciones de derechos humanos, pues pareciera que en este tiempo se desdibujaron, ¿no? Y que para nosotros consideramos importantes justo darles la voz y regresarles esa voz. Y la otra cosa, decir que nosotros como equipo de investigación consideramos que el movimiento Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, pues es uno de los movimientos más exitosos, ¿no? En tema de resistencia y de lucha contra un megaproyecto que parecía despojarles de su medio de vida y de su estilo de vida, ¿no? Por diferentes razones consideramos que ha sido un movimiento que ha marcado precedente en el tema de conflictos socioambientales aquí en México, ¿no? Y que justo retomando un poco las palabras de Pedro Arrojo que da en su prólogo, pues tenemos mucho que aprender de esta resistencia de estos pueblos y de este movimiento Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, que un elemento importantísimo, además de otros factores, pues justo fue esta red que ellos lograron configurar, ¿no? A lo largo de 18 años, ¿no? Una red de actores aliados que no solo implicó instituciones académicas, sino diferentes organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y grupos solidarios a la lucha y a la resistencia, ¿no? Y que ha sido un elemento clave y que justo creo que, pues en México pues hay muchos conflictos socioambientales relacionados con tema
de agua y otras cuestiones, ¿no? Justo creo que una de las principales enseñanzas que nos deja este movimiento de Salvemos Temaca, Cacique Palmarejo, pues es cómo vamos configurando todas estas redes que ayudan a resistir y que sostuvieron la lucha por casi 2 décadas, ¿no? Es lo que yo quiero compartir. Muchas gracias, Consuelo. Y pues bueno, para cerrar esta etapa de comentarios, pues quisiera presentar a las doctoras, a la doctora Cindy Macaulay. Ella es profesora investigadora del CIESAS Occidente desde enero de 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Estudió la maestría en Estudios Ambientales en York University en Toronto, Canadá, y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social en CIESAS Occidente. Su tesis recibió el Premio Doctorado 2018 de la Red Internacional Waterlat Cobasat. Sus principales intereses de investigación son la gestión del agua, los conflictos socioambientales, la regulación ambiental, en particular de la industria, las afectaciones sociales y ambientales de los procesos de contaminación ambiental. Aborda estos temas desde los enfoques de la ecología política y la justicia ambiental. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy. Se da la palabra. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias, doctor Caldera, al doctor Partido, por los comentarios al libro, que nos dejan también una idea bastante clara del contenido del libro y la diversidad de las perspectivas que ahí se reúnen. Y del hecho, como presentaba ahorita Loreto, de que es una investigación cercana a las comunidades afectadas, a las y los afectados, y principalmente pues, quienes han encabezado los procesos de lucha y todas las redes que han venido tejiendo. Y creo que esto es digno de resaltar, en el sentido también de que en todo el proceso de conflicto del Zapotillo, podamos decir a lo mejor que es un punto de luz en el papel de la academia en esta anhelada incidencia social positiva, ¿no? Porque sí, desde el principio, como mencionaron académicos del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, de otras instituciones, luego con quienes salieron de Guadalajara al extranjero, también trajeron expertise que fue de utilidad con investigadores, por ejemplo, del Instituto de Educación para el Agua en Delft, en Holanda, que fueron quienes, como se relata en el libro, también participaron en dar la idea de estas ventanas en la presa. Y quería retomar la pregunta del doctor con relación a los antecedentes de este proyecto, porque creo que sirve una reflexión para lo que yo quería decir, porque sí, hubo antecedentes de finales de la década de los 50 de la construcción de una presa en esta zona. Eso se relata en el capítulo de Anaí Néstor, ese antecedente. Y digamos que fue más con fines de generación de energía hidroeléctrica, pero también en los 80s, ahí se narra también, hubo antecedentes de otro proyecto que sí era de abastecimiento al área metropolitana de Guadalajara, de un buscado proyecto La Zurda en Salto Calderón. ¿Por qué pienso que esto es relevante de mencionar en el contexto de qué es lo que aporta el libro? Porque siento que aporta una diversidad de cosas y aporta desde cómo entender los conflictos socioambientales. O sea, este libro, digamos, da un clavado profundo en un solo conflicto, pero analizado desde diferentes perspectivas y tratando de entenderlo también en el contexto de los procesos que generan los conflictos socioambientales en el país. Aquí está una de las coordinadoras del libro, que a lo mejor debería de estar acá más bien, pero en su capítulo de la autora Tristán y el doctor Luébano, como se mencionó, que retoman esta idea del derecho a existir y dejar muy en claro
qué es lo que está en juego en los conflictos socioambientales, cómo los podemos analizar, y entender que desde las comunidades muchas veces lo que está en jaque no es el territorio entendido simplemente como un espacio físico, sino todo las valoraciones culturales, todo el valor simbólico y una forma de ser en el mundo, ¿no? Un modo de ser. Entonces, creo que aporta mucho a entender este libro desde sus diferentes perspectivas, por qué estamos ante tantos conflictos socioambientales, ayuda a entender las estrategias que sí fueron exitosas y también la coyuntura, porque, digamos, si bien fue exitoso, no es una fórmula, porque obviamente la coyuntura juega un papel importante en cómo se logró esa solución que sí se ve definitivamente desde los activistas y la gente de las comunidades como un éxito, ¿no? Pero menciono lo de este antecedente de las presas también porque creo que otra cosa que aporta al libro es a entender en el reto hídrico que han mencionado con claridad, ante qué estamos y qué tipo de decisiones y diálogos requerimos, ¿no? Porque hay pugnas entre ciudad y campo, pero ciudad y campo tampoco son campos homogéneos, ¿no? Hay relaciones de poder al interior de cada uno de esos espacios y diferencias de uso y acceso al agua en esos espacios y también entre las ciudades, en este caso entre León y Guadalajara, y por eso también era para nosotros interesante poder venir a León a presentar este libro. Estos son retos que no terminan, o sea, si el Río Verde ya padeció diferentes sueños de presas, hay una solución acordada ahora con la presa a un nivel de aprovechamiento que no inunda las comunidades, pero ahí no se acaba la historia de estas pugnas y cómo las vamos a enfrentar, ¿no? A mí a veces me sorprende por la larga historia de este conflicto que ya se dijo, Raúl Pacheco Vega, también Jonathan Godínez, decían, este es un conflicto intratable, el Zapotillo, y ya cuando resulta que tiene esta salida y esta solución es sorprendente, pero al mismo tiempo, la problemática del agua persiste. Y lo que me ha sorprendido con este conflicto de tan larga duración, con estudiantes, incluso en el ITESO, con estudiantes en mi propia institución, si saco el tema de Zapotillo, y temo que lo mismo sucede aquí en León, no saben qué es la presa de Zapotillo. Es un conflicto de casi 20 años, y que ha estado en los medios, quienes estamos involucrados, estamos muy conscientes. Entonces, hace falta la socialización. Esperamos una pequeña, un pequeño aporte hacia eso, es este libro, porque se requiere de una socialización y un diálogo sobre estas temáticas. Aquí, a lo mejor en León, lo más sentido ahora es el tandeo, que a lo mejor antes no había tanto. En Guadalajara lo más sentido es que el agua sale color turbia en muchas casas de Guadalajara y no se entiende qué hay detrás de eso, no se entiende lo que está sucediendo a nivel de ecosistemas, a nivel de aguas subterráneas, a nivel de los ríos, a nivel de los lagos, y necesitamos empaparnos en esto. Yo soy más estudiosa del agua, por eso me he ido por este lado, pero creo que realmente requerimos de socializar estos debates, de entender las relaciones de poder que están a fondo, y encontrar, como decían, tanto a nivel institucional como a nivel social, medios más sustentables y democráticos. Y ya, hasta ahí lo dejo para, como decía Loreto, abrir un poco al diálogo.
Muchísimas gracias a todos nuestros comentadores, nuestros autores, que nos dan estas palabras. Y en este momento se abre el espacio para preguntas que nos están viendo a través de nuestros medios electrónicos, quienes están aquí en la sala. Si tienen alguna duda, una pregunta que quisieran hacerle aquí a nuestros investigadores. Hola, buenas tardes ya. Agradezco mucho la presentación y bueno, nos dan una panorámica de este asunto. A mí hay varias cosas que me inquietan, me cuestionan en el sentido de la movilización ciudadana. Decía la maestra Loreto cómo se han tejido redes de apoyo solidarias ante esta situación. Pero bueno, movilizaciones sociales hay muchas y hay muchas que tejen redes. Y en este sentido, lo que les quiero preguntar, ¿cuál consideran ustedes que haya sido el éxito de esta movilización para que haya tenido estos resultados? ¿Es exclusivamente, se lo atribuyen a estas redes y otras cosas consideran que hay ahí atrás para que esto pudiera tener finalmente este final feliz, digamos así? Por el otro lado, también otra de las cosas que quiero preguntarles es, a partir de este éxito que tuvieran en la organización, ¿qué sigue para los pueblos de acá? Procesos autogestivos, ¿qué cambió en la vida de estas personas? Y otra de las cosas que les quiero preguntar es, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales impactos que tuvo esto en las comunidades? Gracias. Bueno, yo voy a comentar desde lo que yo creo y lo que me ha tocado acompañar en las comunidades. Y bueno, igual aquí la doctora Cindy puede complementar, igual también la doctora Suge y el maestro Néstor, pues también ellos pueden comentar o complementar lo que yo voy a decir. Con respecto a la primera pregunta y que tiene que ver con el éxito del movimiento, o sea, sí, por eso dije, las redes es un elemento, pero no fue lo único. Desde lo que yo veo, desde lo que me ha tocado acompañar y desde algo que yo particularmente estoy estudiando movimiento, me parece que el tema de las redes que logró configurar el comité Sabemos Temaca, Cacico y Palmarejo, no solo a nivel estatal, sino nacional e internacional, fue definitivo, pero no fue lo único, ¿no? Pero sí, bueno, desde lo que yo considero y desde lo que he estudiado, me parece que sí fue determinante y que sí tiene un papel preponderante. Pero igual lo que comentaba ya la doctora Cindy, pues también fue una cuestión coyuntural, porque recordemos que el otrora presidente de la República, pues desde antes que llegara a la presidencia ya había tenido acercamiento con el movimiento y había cierta relación, sobre todo con los integrantes del movimiento o del comité, Sabemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Entonces, de hecho, lo narra en el capítulo de Néstor y Anaí, que justo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues se abre esta posibilidad de retomar el diálogo y ver posibilidades para la solución del conflicto, ¿no? Entonces, la cuestión coyuntural también jugó a favor del movimiento Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Por otro lado, pues no olvidemos que la parte jurídica, ¿no? Que cuando llegan los abogados del colectivo COA, ¿no? En ese colectivo, incluida la maestra Claudia Gómez Godoy, que posteriormente pues, fue la encargada de la implementación del plan de justicia, y el doctor Guadalupe, ¿no? Sauceda, pues ellos impulsaron mucho esta parte jurídica de los diferentes amparos que se interpusieron, y esto también fue un elemento importante y que ayudó justo también a la organización del movimiento. Entonces, o sea, hubo toda una serie de elementos que ayudaron y que aportaron para que el movimiento
se considere o sea un movimiento exitoso, ¿no? Es lo que yo puedo decir en esa primera pregunta. En el tema que tiene que ver de cuáles consideramos que fueron los principales impactos, o el segundo más bien tiene que ver con qué sigue para las comunidades, ¿no? Una cosa que, bueno, que yo he visto, yo voy a hablar desde lo que me ha tocado acompañar y de lo que he estado cercana, sobre todo a la de Casibo y de Temacapulín. Efectivamente, el tema de la implementación del plan de justicia que al interior se conoce, bueno, más bien es el plan de desarrollo integral para los pueblos de Temacapulín, Cacico y Palmarejo, y que al interior de las comunidades se conoce como plan de justicia, pues sí marca precedente en la manera de cómo se resuelve este tipo de conflictos. Sin embargo, hay que decir que también la misma implementación del plan de justicia ha ocasionado ciertas fricciones al interior de las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante, al menos los que hemos estado cerca de las comunidades y que vemos cómo pues, hay una serie de fricciones, inconformidades en ciertos puntos. Entonces, cómo sí es importante que ahora, ya con esta resolución que se le da al conflicto, ya con la implementación del plan de justicia, pues cómo volver a reconstruir el tejido social al interior, lo que yo he visto en Acacico y en Temacapulín, ¿no? Entonces, sigue ahora para las comunidades, pues de que aquí no acaba todo, ¿no? O sea, con el plan de justicia no acaba todo, ni se resuelve todo como por arte de magia, ¿no? Porque hay una serie de condiciones, de situaciones al interior de las comunidades que, como en una entrevista o en un comentario que hacía la licenciada Claudia Gómez Godoy, decía, pues si las comunidades vieron con la presa el Zapotillo y conservaron la integridad de sus territorios, pues claro, ahora toca ya en el camino, pues que ellas mismas se vayan reconstruyendo, ¿no? Y el tema de los impactos, al menos yo que he estado muy cercana, pues con la gente de Acacico, ¿no? Por eso lo que escribí, pues tiene que ver con Acacico, pues tiene que ver con esta cuestión tan sensible justo de las relaciones al interior de las comunidades, ¿no? Yo creo que sí, el tema de lo que fue el Zapotillo y la serie de violaciones sistemáticas a derechos humanos que se dieron a lo largo de casi 2 décadas, sí vulneró bastante el tema del tejido social y las relaciones al interior de las comunidades, porque por ejemplo en Acacico, muy poquitos, contaditos, 3 personas, Luis Villegas, Ezequiel Pérez y Hermelinda fueron los que resistieron y los que se aliaron al movimiento de Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Y los demás estuvieron dispuestos a negociar y a consensuar. Entonces eso sí ocasionó seria ruptura entre las mismas familias y bueno, pareciera que algo parecido ahí en Temaca, ¿no? Entonces creo que desde lo que yo he visto y desde lo que me ha tocado escuchar los testimonios, lo que la gente cuenta, pues sí ha sido una de las principales afectaciones muy sensibles y que decimos, eso no se repara, porque son los agravios intangibles de los que hablamos. O sea, ¿cómo reparas cuando las familias se dividen? ¿Qué tipo de estrategias utilizas justamente para una reconstrucción del tejido social después de 18 años de lucha de resistencia y que las personas están cansadas y están desgastadas, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir y pues. Bueno, yo solo aportaría quizás a los aspectos que dieron a la solución y desde una óptica, de un análisis muy personal, ¿no? Desde la óptica del libro como tal, solo agregaría porque definitivamente esos acercamientos anteriores con Andrés Manuel López Obrador, que antes de que ganara la presidencia había estado 3 veces, me parece, en Temaca, creo que eso fue clave
otro aspecto también, digamos, a lo mejor pensando más políticamente, era pues quién perdía en este caso, pues eran gobiernos de oposición, ¿no? Para Moreno, o sea, perdía el gobierno de Movimiento Ciudadano de Alfaro, y perdía aquí, el gobernador de ustedes, ¿no? Bueno, el gobierno no es tan personal, con Alfaro lo personalizamos, pero perdía un gobierno de Alfaro en Guanajuato, ¿no? Y digo, a lo mejor visto desde León uno diría, no, pero Guadalajara aún recibe agua, pero recibe, digamos, menos de lo planificado y en muchos de estos casos hablamos de agua de papel, ¿no? Porque hablamos de volúmenes concesionados, los volúmenes reales pueden ser otra cosa. Y en ese sentido también ahora, o sea, se decía, ok, con la nueva reconfiguración que Zapotillo se interconectó con empresas ya existentes, El Salto, La Red y Calderón, se decía, bueno, son 3 metros cúbicos por segundo, 2 del Zapotillo y 1 de la presa El Salto. Bueno, ahora hay bastante debate entre técnicos, ingenieros civiles de Guadalajara, incluso lo escuché el otro día del director de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, de que estos 2 metros juntos firmes no va a haber del Zapotillo. Digamos, los cálculos desde Jalisco, al menos desde la Comisión Estatal del Agua, es que Zapotillo pues, no va a dar 2 metros cúbicos firmes a lo largo del año. Entonces, digamos, si cuando Alfaro ya en su salida dicho muchas veces que ya tenemos agua para 50 años para Guadalajara, y creo que estos son los discursos que también tenemos que cuestionar. Creo que ese factor político también tenía algo que ver y esto era una manera de tener una ganancia a nivel política también para el gobierno federal, sin tantos costos, a lo mejor para gobiernos cercanos y con su lógica que creo que vale la pena aplicar al conflicto. Pues no sé si en esto quisieran agregar algo más. Les pasamos el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecerles mucho la oportunidad de estar acá. Y yo solo quería complementar lo que decían mis compañeras respecto a la organización sociocomunitaria que nosotros desde la clínica hemos identificado en los conflictos socioambientales que hemos acompañado. En este caso, bueno, pues ya llegamos muy tarde, nosotros nos incorporamos hasta que inicia el PRONACE, pero en San Luis Potosí hemos estado en otros casos, también tiene que ver con presas y otro con un basurero de residuos radiactivos. Pues con los conflictos como que siempre está esta parte como muy legal, que más o menos se solventa ahí en los juicios o en los procesos jurídico-administrativos, la parte técnica, científica, y la parte de la organización sociocomunitaria, perdón, es lo que siempre suele estar muy descuidado, y creo que es justo esa, digamos, descuido tanto de las empresas como del propio aparato estatal el que posibilita que se den estas acciones de movilización legal, que luego termina, no en todos los casos desafortunadamente, pero sí, al menos en estos 3, creemos que es esta movilización sociolegal la que obviamente, ¿no? Decía Loreto, no hay que apostarle todo ahí, pero, y la coyuntura política también obviamente, que hace que estos procesos se puedan de alguna manera ganar, pero creo que también perder en el sentido de la cuestión comunitaria que tiene que ver también con la otra pregunta, ¿no? Yo me quedo con algo que me dice uno de los referentes de la lucha en Temaca y decía, ganamos pero perdimos. O sea, ganamos porque ganamos frente al aparato estatal, ganamos frente al Frente Ejecutivo, pero perdimos porque los lazos comunitarios están bastante dañados, ¿no? Creo que en la época del posconflicto, lo que sigue después de, habría que ver ahí qué futuro le espera a los pueblos, ¿no? Especialmente creo que a Temacapulín. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Pues quedaron las preguntas. No sé, voy a tratar de ser muy breve.
Yo he tenido la fortuna de estar en Temaca en algunas ocasiones y coincido totalmente que hay un antes y un después, ¿no? Los conflictos socioambientales justamente rompen las comunidades. Entonces, bueno, creo que hay un reto muy grande para echar a andar estas medidas de reflexión, porque además mucha gente ya se fue. Mucha gente emigró por la situación. Resistir 16 o 20 años no es fácil. Yo diría que la resistencia nunca es fácil. Es un reto personal, ¿no? Porque dejas de hacer muchas cosas importantes en tu vida para poder acompañar y estar presente en la lucha todo el tiempo. Y ahí mi reconocimiento para Gabriela, para Ponchito, para el INDE, que ha estado muy fuerte acompañando el proceso. Entonces, pues, básicamente quisiera darles una felicitación, ¿no? Me parece bien importante que desde la universidad se hagan este tipo de libros, ¿no? Que aportan muchísimo a lo que decía la doctora Cindy, ¿no? En el sentido que nos permite socializar el tema, que además nos permite rescatar la memoria colectiva como un instrumento de resistencia. Y no solo la resistencia, como ejemplo, este caso es un ejemplo emblemático a nivel internacional, como bien lo comentaba la maestra Loreto, por justamente la importancia que tienen las redes. Yo me gustaría destacar, por ejemplo, que en una de las reuniones principales que hubo para visibilizar el tema de Manejo, se formó la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Ahí se formó. Y esa red ha sido el apoyo de muchísimas otras comunidades a lo largo del tiempo, ¿no? Con sus altas y sus bajas, pero al final, este es un ejemplo solo de todas las demás redes que han estado ahí. Me parece que si como individuos que acompañamos procesos de defensa del territorio, podemos visibilizar la importancia que tienen las redes y la solidaridad de otras personas que nos permiten que de alguna manera acompañar, no es que sustituyan la lucha, porque tiene distintas coyunturas, no cada uno de los conflictos socioambientales, sin embargo te permite avanzar de a poco y por lo menos tener apoyos, ¿no? Y me parece súper importante justo que hagamos un ejercicio también desde León, como a mí me ha tocado escuchar gente de, pues, ¿cómo es posible que no nos van a dar agua? ¿No? A ver, esa agua primero, los trasvases se ha demostrado que no resuelven la situación en primera, pero además afectan a las comunidades, dejan sin agua a comunidades, en este caso sin inundar, y no es una solución. Entonces, como municipio, tendríamos que estar pensando primero, ¿qué queríamos hacer con esa agua? Darla a las grandes industrias y hacer, o sea, si no somos capaces de reciclar el agua que tenemos, de hacer un uso eficiente y sustentable del agua que tenemos, ¿por qué queremos traer el agua afectando a 3 comunidades y no solo 3? O sea, no son 3 comunidades con gente de a pie como nosotros, gente de a pie que todos los días tiene una lucha por el arraigo que tiene con su tierra. O sea, imaginemos como habitantes de León que tuviéramos que irnos de León porque alguien más va a usar nuestra agua, ¿no? Porque alguien más, o porque nos van a inundar, o porque pues ya no hay la posibilidad de vivir aquí porque no hay agua, ¿no? Entonces creo que es un reto muy grande como sociedad, como individuos, pero también como partidos políticos, como academia. Tenemos que hacer una red importante de apoyo entre todos. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por este libro. Yo llevo una parte nada más, pero me motiva muchísimo. Siempre el tema es controversial, pero también muy emotivo. Así que muchas gracias. Tenemos una pregunta en redes.
Nos pregunta Joy Carvajal Barrera, saludos y felicitaciones a todos los ponentes, y preguntan que si el libro se puede comprar en línea o dónde se puede conseguir el libro. Sí, pero nos está viendo. Sí, el libro se puede encontrar en Busca Libre y ahí lo encuentran. Ahorita está en 220 pesos. Una pregunta muy rápida. Este libro verdaderamente es un ejemplo internacional. Países como Colombia está como muy desarrollada incluso una línea de investigación que tiene que ver específicamente con conflictos socioambientales, ¿no? Que tienen derivaciones en la violencia y en la inseguridad. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarles, ¿este movimiento qué impacto ha tenido, no sé, en Latinoamérica? ¿Quiénes los han buscado? ¿O cómo han articulado este conocimiento internacional de un buen ejemplo? Bueno, yo voy a compartir algo que justo, como estoy trabajando un artículo sobre dos personajes importantes y emblemáticos del movimiento, que es Gabriel Espinosa Íñiguez y Dia Casito, pues con Luis Villegas. Entonces justo hice una entrevista a Gabriel hace poco y lo voy a compartir desde lo que él me dijo, ¿no? Gabriel me decía, no, pues realmente sí, como movimiento nos consideramos un movimiento exitoso porque somos referente, ¿no? Nos buscan personas no solo a nivel nacional, o sea, personas que están como sometidas en otras luchas y que tienen que ver con el tema del agua, pero también a nivel internacional. No necesariamente me dijo de Colombia, pero sí me hablaba de gente de Bolivia que en un momento determinado, justo porque también como un eslogan importante al interior del comité, pues fue la revolución del agua, ¿no? Y que justo pues empezó a decir desde el movimiento y desde el comité Salvemos Temaca, Cacique y Palmarejo este tema de la revolución del agua, ¿no? Entonces, en Bolivia lo que me comentan y lo que yo he escuchado también, pues tienen un problema fuerte con el tema del agua y que justo me decía Gabriel, pues nos han hablado, bueno, directamente a cómo para que orientemos, ¿no? En esta cuestión de cómo fue justamente nuestra lucha y nuestra resistencia y pues nuestra apuesta por el tema de la revolución del agua, ¿no? Es lo que yo puedo compartir y desde lo que me compartió Gabriel. No sé si... Digo, está dicho en el libro, yo creo que muchos lo conocen y se hace un buen resumen de la compañera de la importancia de esas redes, pero el evento de 2010 donde en Temaca me tocó participar en el evento como intérprete de traducir en diferentes sesiones de ese evento. Donde del movimiento anti-Brexit a nivel mundial y organizado por International Rivers se convoca en Temaca, y sí fue, digamos, algo completamente inesperado. Personas de la India, de diferentes países de Asia, de África, en un pequeño poblado de Los Altos, y eso fue algo característico de esta lucha, porque muchas veces cuando hay estos conflictos en lo rural, son comunidades indígenas o campesinas, y aquí que no he elegido, que no había bienes comunes, que había como cosas que uno diría, no, una comunidad de estas características no va a tener esa cohesión social para luchar, y bueno, vemos elementos muy interesantes de esta lucha en particular, incluso de la importancia de lo religioso, que también has mencionado en el libro, en fin, pero sí, eso se logra por ciertas organizaciones clave, que logran, digamos, interconectar el INDEC, por supuesto, entre ellos, digamos, me puedo presentar como ex-INDEC, que salí en el 2008, pero me tocó estar cuando se formó el comité en una reunión del máster ahí en el hotel en Tabaculín en 2008 también. Sí, seguramente hay que hacer más por dar a conocer
digamos, la experiencia este libro aporta a ello. Tantos otros autores que han escrito, hay un libro muy bueno que sacaron muy rápidamente también Alex Caldera de Añantable de 2023, sobre el conflicto y con otras perspectivas que involucran más a León. De verdad, digo, muy recomendable el libro también. Se me va el nombre del libro ahorita, Alex lo puede mencionar. El Zapotillo y la 4T, en la 4T, que creo está... sí, yo lo descargué y lo hice lícitamente. Entonces, lo pude buscar también el libro del Zapotillo, la 4T, y hay escrito en inglés textos importantes también, y eso ayuda pues a que se conozca también en otras latitudes. Claro, sí, de 2015. En inglés está la tesis Paradigm Lost de Jonathan Godínez, quien estudió muy cercanamente este conflicto, y bueno, su tesis también ganó premio nacional en Holanda en 2023, muy valioso también ese trabajo. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, porque me pareció muy interesante cómo la doctora Cindy pone en perspectiva el asunto público y gubernamental, que es el que finalmente ayuda a destrabar el zapotillo, ¿no? Y se mencionó también estos proyectos de gran envergadura que son como emblemáticos de los gobiernos, como un punto central del conflicto. En ese sentido, tomando en cuenta el gobierno federal actual y el ecocidio con el Tren Maya, ¿qué consideran que tendría que pasar para que el gobierno federal escuche a estos grupos que están en contra del ecocidio del Tren Maya, pero que han sido pues demonizados en todas las redes, en sí, en los medios de comunicación, bueno, pues desde la mañanera, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, yo lo que puedo comentar, y lo voy a decir también porque, bueno, de mi tesis para titularme de la maestría en el Colegio de San Luis en Gestión Sustentable del Agua, pues justo hice una reconstrucción del ciclo hidrosocial en comunidades chenes en la península de Yucatán, y pues algo me tocó escuchar porque estuve trabajando con comunidades mayas allá en el municipio de Copelchen, que directamente ese municipio no iba a ser afectado, pero bueno, como yo iba a Campeche, pues sí me tocaba escuchar gente que había sido justamente expropiada y que no se le había indemnizado. Y bueno, una serie también de violaciones, ¿no? Y justo, bueno, a mí, no sé si va a ser respuesta, pero a mí sí me parece como contradictorio, ¿no? O sea, en el sentido de que la presidenta actual, pues digamos, de alguna manera pareciera, ¿no? Que va a continuar con esta línea, pues, de Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, sí me parece contradictorio y me cuestiona porque por un lado escuchas y ves la manera de cómo solucionar un conflicto que duró casi 20 años, ¿no? Pero por otro lado también estás impulsando unos ciertos proyectos, ciertas políticas que también están violentando derechos humanos, que también están transgrediendo la integralidad de los ecosistemas, ¿no? Estamos hablando de selva que pues, no se va a reparar en 2 años ni en 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, o sea, yo lo que veo es eso, como esta contradicción de por qué sí escucho a ciertos grupos y sí busco la manera de ver cómo se soluciona y por qué no, pues en esta contradicción institucional y contradicción también del Estado, ¿no? Porque a unos sí y por qué a otros no. ¿Y por qué sigo violentando derechos humanos y por qué sigo transgrediendo ecosistemas, ¿no? Sí, hace relativamente poco, 14 de junio, fui a Temarca y me disculpé públicamente y reconocí que violenté derechos humanos y sin embargo lo sigo haciendo. Entonces es como este discurso contradictorio
de las autoridades que representan el Estado, ¿no? Y que al parecer, pues, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás de que sí cedo con unos y sin embargo estoy violentando sistemáticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo apreciar y lo que puedo comentar. Es una reflexión que también surgió, sobre todo leyendo el texto de ustedes de Guillermo y yo, como que ahí se contextualiza mucho el tema del Estado como actor extractivista, ¿no? Y obviamente, bueno, en general a veces, no digo particularmente puede ser el capítulo, pero sí en general, asociar con proyectos políticos ciertas respuestas, pero la verdad es que tenemos estas violaciones sistemáticas a derechos humanos con megaproyectos, tanto en el esquema neoliberal, pero también en el postneoliberal, ¿no? Es decir, sobre todo en América Latina está lleno de ejemplos de gobiernos que se dicen de izquierda, que violan muchos derechos humanos en términos de megaproyectos desde el Estado, precisamente, porque una visión neoliberal implica precisamente una presencia del Estado, más allá incluso que los actores del mercado, ¿no? Pero el tema es el compromiso con los derechos humanos verdaderamente. Es decir, aquí no importa la parte ideológica, si eres de izquierda o si eres de derecha. O sea, hay violaciones de derechos humanos de los dos lados, ¿eh? De los dos. Aquí siempre hay que tenerlo claro. Y no justificar unas y no justificar otras. Pasa mucho con los gobiernos, por ejemplo, que a veces no sé, estoy hablando más extremos, ¿no? El caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, donde si bien podría haber en un momento una simpatía por cierto tipo de proyectos en favor social, la verdad es que mientras haya violación de derechos humanos, por acción de libertad, no hay justificación. O sea, hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda, entonces más bien lo que hay que estar siempre en contra es precisamente de la violación de derechos humanos, venga de quien venga, ¿no? Independientemente del proyecto político atrás de que sea. Entonces eso siempre es muy triste. Yo solo quería responder en cuanto a, digamos, creo que la administración anterior y no por sus, digamos, discursos ideológicos, que eso es otro debate que igual lo seguimos teniendo, pero con dos colegas en un libro que sí presentamos aquí también en el Ibero León el año pasado, de extractivismo, contaminación y luchas socioambientales en México, tenemos un capítulo sobre los claroscuros socioambientales de la 4T, y tratamos de hacer un balance de los primeros 3 años de la administración de AMLO, y pues quedamos en esos claroscuros, ¿no? Siento que sí, queda de ver en muchos sentidos en lo ambiental con, digamos, un debilitamiento de las instituciones, el no poder avanzar hacia una ley general del agua, en un tema muy cercano a mí, el tema de la contaminación de los cuerpos de agua, una caída en picada del, por ejemplo, el número de inspecciones que realiza la Comisión Nacional del Agua, y me gusta a veces decir que en Guadalajara, en las oficinas de la Conagua, si el personal quiere tener internet, tiene que pagar de su bolsa. He visto que traen tinta, que compran de su bolsa porque no hay dinero para tinta y no hay dinero para gasolina para ir a hacer inspecciones. Me han dicho municipios que han solicitado, por favor, el municipio con oficio, vengan a inspeccionar tal cosa. No podemos ir, no tenemos para la gasolina. Entonces, digamos, estamos ante un debilitamiento de las instituciones sumamente fuerte y un tratamiento muy desigual en los conflictos socioambientales. El caso del Tren Maya, de todo el discurso de los pseudoambientalistas y demás, sí es una tendencia también muy preocupante con esa preocupación. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por esta presentación de este gran libro, la verdad, muy interesante. Recordar a todos que este libro se está vendiendo aquí a las afueras de nuestro auditorio, para que podamos pasar ahí y adquirir nuestros ejemplares.
Y también recordar ahorita cómo estamos dentro de la semana Laudato Si, y cómo todo esto que nos comentaba Martín al inicio ha causado a atender los clamores que están explicados en esta encíclica. También mencionar que dentro del sistema universitario jesuita tenemos una preocupación muy interesante por todos estos conflictos ambientales que están sucediendo en nuestro país, en nuestro continente. Invitar a conocer el Observatorio de Conflictos Socioambientales que tiene la Universidad de México y otras universidades que ya son más locales, como el de ITESO, como el de Ibero Puebla, como el de Ibero Torreón, estos observatorios que atienden precisamente esta cantidad de conflictos que existen en nuestro país y que muchos de ellos tienen su raíz en cómo nosotros de las urbes tenemos una desconexión total con de dónde nos vienen las cosas, de dónde nos viene el agua, de dónde nos vienen los alimentos, de dónde nos viene el petróleo o la gasolina para nuestro auto, de dónde están de dónde vienen todos los recursos para nuestras vacaciones, etc. Y cómo todo eso se relaciona pues con las decisiones que se han tomado. Invitarlos a que conozcan estos observatorios de conflictos socioambientales que tenemos en el sur para analizar y conocer más todos estos conflictos que están a nuestro alrededor y dar unas posturas informadas entre todos estos temas. Muchas gracias. Y pues finalmente, agradeciéndoles su participación, quisiéramos entregarles estos agradecimientos a cada uno de ustedes, a Alex Calera. Y aquí se nos pueden explicar qué es lo que le están entregando a nuestros comentaristas. Bueno, lo que les trajimos viene directamente de Temacapulín. Es una salsita que se hace con el chile de allá de la región de Yagualica, unos borrachitos y unos camotes que, bueno, también la gente de ahí de Temaca, pues para ayudarse y para cuestiones económicas, pues están ahí vendiendo y bueno, que sepan que vienen desde allá. Temaca vive, la lucha sigue. Muchas gracias y los invitamos a seguir participando en las actividades de AUSJAL para la Semana de Laudato Si. Simultáneamente tuvimos una presentación del libro Medio Ambiente y Corrupción que está en línea para que lo puedan consultar. Y pues ahí en nuestras redes de Iberoamérica Sustentable seguimos publicando el programa de esta semana. Muchas gracias a todos y buenas tardes.